8 de la mañana con 34 minutos, seguimos en la ciudad y el mundo. Oiga, y tengo el privilegio de tener aquí en el estudio esta mañana a un gran amigo, fuimos alguna vez compañeros en las páginas de Crónica, y un gran fotoperiodista, miembro de una dinastía, le decía yo, quizás la dinastía más importante de fotoperiodistas en México en los últimos años, Eloy Valtierra. Bienvenido, Eloy. Buenos días, Qué Salvador, gracias. Aquí. Y nos viene a hablar precisamente del trabajo, de lo que ha sido el trabajo suyo y de su familia en este tema del fotoperiodismo. Mira, cuando uno dice el fotoperiodismo mexicano, necesariamente tiene que mencionar a los Valtierra, porque todos ellos, varios integrantes de esta familia, pues han llenado las páginas de los diarios en los últimos 40 años. Sacábamos cuentas ahora, Eloy y yo, ya nos va a platicar toda esta historia, que además está contenida en un nuevo libro. Por eso viene Eloy a platicarnos de este libro que está viendo usted, El sentido de mirar, los hermanos Valtierra en el fotoperiodismo mexicano, escrito por Eloy Valtierra, y es un trabajo que recoge pues todo esto, más de 4 décadas de trabajo de estos grandes fotógrafos mexicanos que han ido documentando parte de la historia reciente de nuestro país, también de algunos países de Latinoamérica, de conflictos armados, de guerrillas, en fin, Eloy, un gran libro que recopila todo este trabajo de tu familia. Sí, mira, es un trabajo que viene de origen. Terminé yo mi estudio de maestría y me di a la tarea de recopilar la información de la historia, ¿no? De la fotografía en general, pero con un énfasis en el fotoperiodismo. Claro. Entonces me daba cuenta que se perdía muchísima información, siempre hay grandes fotógrafos en México, pero que sus datos, sus fotografías, sus vivencias, sus datos de su trabajo se perdían, ¿no? Se van perdiendo. Se van perdiendo. Digo, queda ahí la constancia hemerográfica, pero se sabe poco de ellos, ¿no? Exacto. Entonces este libro es un planteamiento histórico, ¿no? Reciente, porque los protagonistas del libro están activos todavía. Y entonces era un poco en ese sentido de ir recuperando información y entonces un poco la idea de hacerlo sobre mi familia fue porque pues creo que hay un trabajo hecho desde más de 40 años y eso pues bueno, creo que merece una apuesta editorial. Sin duda alguna, es parte de la memoria ya de nuestro país, parte de la historia reciente. Y mire, la historia comienza platicamos hace un rato con Pedro Valtierra, que es el primero que incursiona en este medio del fotoperiodismo. Después viene, por supuesto, Eloy Valtierra, que está con nosotros. También viene el trabajo de Victoria Valtierra y Rodolfo Valtierra. Los cuatro, pues en una línea de fotoperiodismo que yo diría ha hecho escuela, ¿no? Y buena parte, yo creo que este libro se va a convertir en un libro que puede ser incluso un libro de texto para las universidades donde se estudia el fotoperiodismo. Exacto, yo creo que, bueno, tiene ese interés también, llegar al público en general, porque pues, era un documento académico, pero la idea es hacerlo llegar al público en general. Sí. Varios de amigos de editores y periodisas, como tú, Salvador, pues me invitaban a que lo publicara, ¿no? Y me dijeron, no puede quedarse eso ahí, debe estar en el público general, porque viene una historia, es un libro, les digo, de historia, pero también tiene un toque biográfico, ¿no? Las vivencias, Las ¿no? vivencias, exacto, las anécdotas del trabajo. Así es, yo he comenzado a leerlo y va platicando, es muy interesante porque va platicando Eloy, pues todo lo que acompaña. Estas imágenes que está viendo usted es parte de lo que va a encontrar en el libro, son imágenes que tienen que ver con conflictos sociales, con momentos históricos de México, con cuestiones políticas. Vea usted ahí, por ejemplo, los militares portando un Cristo, imagino que esto se debe ser Chiapas, ¿no? No, es una foto muy emblemática del tema del narcotráfico. Yo hice el primer reportaje del narcotráfico en México. Yo estuve trabajando para el periódico Noroeste de Sinaloa, un periódico que me invitó Chuy Cantú a colaborar con él. Y bueno, estando allá, pues vi que el tema del narcotráfico era importante. Eso fue hace más de 20 años. Es parte de la cultura allá, ¿no? Y entonces salir a la sierra a combatir al crimen organizado, pues bueno, los soldados no solo llevaban sus rifles, ¿no? También sino llevaban un arma también espiritual para poder fortalecerse frente a aquellos conflictos. Y bueno, esa imagen en medio pie también para tratar el otro tema, ¿no? El tema de la religión dentro de esto. Dentro de este tema conflicto, que además también los narcos tienen su fervor, ¿no? Claro, sus propios santos y se todo apropiaron esto. de un santo, ¿no? Que era un bandido generoso, Jesús Malverde. Ahora todo el mundo dice que es el santo de los narcotraficantes, pero no, era un bandido generoso que se lo apropia, ¿no? Porque era muy milagroso, entonces le pedía a todo el mundo. Una especie de chucho al roto, ¿no? Un chucho al roto. Y ellos bueno, tienen hasta su capilla en Culiacán donde lo adoran los narcos y van y le piden favores. Alejandro.
Bueno, es que tengo la duda, ante Adelante. toda esta trayectoria pues familiar, una difícil selección para poder darle vida a este libro, ¿no? De entre todo el material que me imagino que deben de tener. Sí, ¿no? sí, es un trabajo, sí es arduo porque, pues bueno, cada uno de los protagonistas que son mis hermanos de este libro, pues tienen una vasta trabajo, ¿no? Somos una familia prolífica en la producción fotográfica, en el fotoperiodismo se da mucho eso, y yo creo que fue difícil. También el diálogo, bueno, la primera parte es como esa biografía, después viene una etapa donde hablo con ellos, un diálogo con las fotos entre los dos y digamos por qué esas fotos, cuál fue su interés de cubrir ese hecho. Ese hecho. Algunos eran producto del trabajo periodístico de los medios, pero había otros que eran un poco el trabajo de la iniciativa personal. O sea, el fotógrafo tenía esa iniciativa. Fíjate, por ejemplo, aquí vemos de todo, vemos desde conflictos, en las fotos que estoy viendo y que estamos repasando también acá atrás en pantallas, vemos desde conflictos armados, por ejemplo, la guerrilla sandinista en Nicaragua, que está documentada en este libro, el tema del narcotráfico en México, ahí está Chabela Vargas, por ejemplo, ¿no? Sí, un retrato de casa Rodolfo. de Tepoztlán, un retrato de Rodolfo. Vemos también, yo vi una serie muy bonita sobre el circo. Exacto, personajes de circo. es de una la serie farándula. mía, ese es un reportaje que yo hice sobre el circo, sobre estos nómadas incansables. Inconfundible, ¿no? Claro. El hombre de las botas. Exacto, es una foto de Victoria, que es una foto también emblemática de ese momento, ¿no? Claro. Cuando aparece Fox y bueno, descubre el ojo de Victoria que ya traía hasta bordado sus botas, ¿no? Y luego se vuelve en una marca, ahí vemos, supongo que Ese es Acteal. Acteal, Chiapas, ¿no? En Chiapas, que también Victoria cubre esa masacre en Chiapas. Que además platicamos, ahora has coincidido en algunos conflictos con Ricardo Rocha, que también ha cubierto algunos de esos conflictos, Nicaragua, Exacto, Acteal, sí, algunos muy emblemáticos, bueno, muy importantes. Ese es Acteal, precisamente el sepelio. Los muertos de Acteal. Exacto. Que ocasionaron la caída de un secretario de Gobernación, Emilio Chaufet, ¿no? Fue destituido. Fue Emilio Chaufet fue destituido después de la masacre de Acteal. Bueno. Y está ahí el Tatic, ¿no? Samuel Ruiz, el obispo Samuel Ruiz. Y decíamos, mire, en el tiempo, estas imágenes que está viendo y lo que está narrado en el libro, porque no son solo imágenes, es también parte de las vivencias, de la narración de cada uno de estos momentos que han cubierto los hermanos Valtierra, pues comprende, decíamos desde el inicio del trabajo de Pedro Valtierra, que estamos hablando de principios de los 80, ¿no? Sí, finales de los 70. Finales de los 70. Sí, 76 hasta nuestros días prácticamente, sí. ¿no? Sí. Y ahí viene, por ejemplo, la historia de cómo surge Cuarto Oscuro, esta gran agencia de fotografía, ¿no? Claro. Que se vuelve un referente a nivel internacional de los conflictos en México y en Latinoamérica. Viene la historia, por ejemplo, nos decías de El Salvador. Claro, Pedro estuvo en El Salvador, yo también estuve en El Salvador. Aquí en el libro está recopilado lo de Chiapas, Nicaragua, que es un tema importantísimo para Pedro. En el caso mío, El Salvador, la cobertura que hice a un conflicto en la última ofensiva guerrillera de salvadoreña, del Frente Farabundo Martí, y está también aquí, hay imágenes, desde, bueno, el libro, les digo, viene un tema biográfico porque vamos desde platicando, desde cómo se fue formando este fotógrafo, ¿no? Venimos de un pueblo de San Luis de Ábrego, en Fresnillo, Zacatecas, también para mí particular, ¿no? Un lugar donde yo digo que la gente habla muy poquito, pero mira mucho y mira profundamente. Entonces de ahí viene esa vocación visual, ¿no? De los hermanos, ¿no? Los hermanos de allá mismo son pintores, Manuel Felgueres, prácticamente muy cerca de la hacienda donde nosotros nacimos es Francisco Goitia, ¿no? Un gran pintor mexicano, así es. Y bueno, pues la verdad es que sí se ve reflejado este trabajo, este arte, porque además la fotografía que hacen los Valtierra es artística, además de ser periodística y noticiosa. Aquí estoy viendo, por ejemplo, mire, una de las fotos emblemáticas del sismo del 85, ¿no? Esa es una foto mía que es tuya. Bueno, el tema de la fotografía, por ejemplo, para mí era muy importante. En ese momento yo aprendí fotografía, vamos a decir, como a escondidas, ¿no? Porque era muy peligroso manejar los químicos. Claro. Y entonces, pues yo nunca le dije ni a mi papá, bueno, mi papá pues, trabajaba en obrero, mi madre ama de casa, y Pedro pues era el que estaba iniciándose en la fotografía, pero con el día que fui a comprar los químicos, porque un día me encontré una cámara en la calle, y entonces decidí ese día aprender qué había entre la toma y cuando llegaba la foto ya impresa, ¿no? Dije, ¿qué pasa entre ese espacio? Y pues me puse a indagar en un libro que Pedro tenía ahí en el librero
y entonces todo lo hice a escondidas. A escondidas, o Entonces sea, guardaba mis domingos tu material y iba juntando dinero para comprar, ¿no? Los químicos, y los iba haciendo poco a poco. Entonces siempre fui una persona que me gustaba con mucho interés y meticuloso en hacer cosas, ¿no? Y bueno, la fotografía me despertó mucho interés. La cámara fotográfica se volvió un objeto mágico, ¿no? Claro. Que resignificó para varios de mi familia algo, pues bueno, parte de su herramienta de trabajo, ¿no? Y hay que recordar que en México, bueno, la familia Valtierra es heredera de toda una tradición de fotoperiodismo y fotografía en general, ¿no? Tenemos tenido grandes fotógrafos de los Casasola, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa. Sí, sí, Ahora su también en cine, el Chivo Lubeski, Ajá. Lubeski. Sí, sí. Ellos más bien en el tema artístico y la Sí. familia Valtierra en el tema periodístico, pero también es arte lo que hacen ellos. La verdad es un libro que vale mucho la pena, un libro histórico, un compendio para entender este tema del fotoperiodismo, para entender también buena parte de lo que hemos vivido en México en estos últimos 40 años. Fíjate, Salvador, que también tiene un detalle al final, el último capítulo, Sí. hago un análisis desde el punto de vista estético, el trabajo fotográfico. Es decir, voy a analizar la imagen, una pieza de cada uno de los protagonistas de la historia, Sí. pero desde el punto de vista estético. Entonces, Estético, claro. entonces voy trabajando. Entonces es un libro de historia, Sí. de biografía, pero también de análisis fotográfico y estético, ¿no? Y también de conceptual. Entonces eso es algo muy importante porque el alcance del libro no solo se queda en la cuestión histórica, Claro. no en la cuestión biográfica, sino también hace un aporte de conceptos fotográficos dentro de la fotografía y del fotoperiodismo, y también la manera de leer la fotografía, la manera de interpretar la fotografía. La imagen, que es todo un tema ya incluso académico. Pero bueno, pues mire, para que se dé usted una idea, estamos hablando de periódicos que han pasado, por los que han pasado los Valtierra, desde Uno más Uno, recordamos Pedro Sí, Valtierra, ajá. La Jornada, por La supuesto. Jornada, sí, fundador de La Jornada. Tú estuviste en Crónica. Yo estuve en Crónica, bueno, pues hemos colaborado, bueno, fundé Cuarto Oscuro, y la ahí pues agencia. hemos publicado, estuvimos después en Crónica, estuve como coordinador en El Universal. También. Ajá, el coordinador de editor de fotografía en la revista Cambio, y también he estado en algunos medios colaborando, ¿no? Pero bueno, mis fotos las hemos publicado. Bueno, ahorita estoy con un proyecto que es acon.com.mx, Sí. que es un espacio para difundir y para analizar y para platicar sobre fotografía, también con un toque informativo y cultural. También es importante, por ejemplo, el trabajo que hago con instituciones, ¿no? Desde tu óptica como fotoperiodista o fotógrafo documental, temas como la migración, que por ejemplo ahora en este momento estamos viviendo Claro. fuertemente. Y ahora empieza un nuevo sexenio, que bueno, ya es un poco que han documentado una parte de lo que ha sido el fenómeno Sí, López Obrador. sí, Y sí. vamos a también verlo seguramente después reflejado Sí. en otro nuevo libro. Por lo pronto, no se lo puede perder, El sentido de mirar, los hermanos Valtierra en el fotoperiodismo mexicano, escrito por Eloy Valtierra, con imágenes del trabajo de los 4 integrantes de esta familia, que vale mucho la pena, de verdad. Y mire, Eloy y la editorial nos regalan ediciones sin nombre, se llama la editorial, nos regalan 5 libros, dijimos. 5 ¿verdad? libros. 5 libros para el auditorio de la ciudad y el mundo. Lo único que le vamos a preguntar es, ¿qué les preguntamos, Alejandro? A ver, Algo sencillito. algo sencillo Algo para que se sencillo. los lleven. ¿Cuál es el apellido de esta familia, ¿no? De esta familia de fotoperiodistas? Vaya, está regalado. Mande su tweet, Alejandro. Eres un pan, ya te Bueno, mande su tweet a @ciudadtv212 y ya de ahí con el nombre, el libro y Qué bueno la que no soy respuesta. maestro, si no sería yo uno de esos maestros Marco, ¿no? Pero bueno, para que se lleve el libro El sentido de mirar, los hermanos Valtierra del fotoperiodismo mexicano, ediciones sin nombre, Eloy Valtierra. Gracias por estar aquí. Gracias, por Salvador, el libro y y por la gracias a todos. dedicatoria. Y felicidades, Gracias, de verdad, gracias. un gran texto que sin duda se volverá un texto de consulta obligada para quienes quieran saber de fotoperiodismo y de composición fotográfica. 8:48, pausa y volvemos con más a la ciudad y el mundo.